Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Para mí es un gusto darle la más cordial bienvenida a la primera actividad de que se enmarca en las actividades de la Feria Editorial del Colegio de Jalisco. Como ya lo señaló la maestra Itchel, iniciaremos con una conferencia que tiene preparada el Edgar Daniel Yáñez, quien es doctorando aquí en el Colegio de Jalisco, también muy conocido por nosotras y nosotros, pero les platicaré un poco de su trayectoria para adentrarnos a esta actividad. Edgar es originario de Peñablanca, Peñamilier, en la Sierra Gorda de Querétaro. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Pasco de Quiroga y maestro en Estudios Históricos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ambos títulos los obtuvo con mención honorífica. Actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Jalisco. Sus temas de investigación se enfocan en la historia de las prácticas archivísticas, de las bibliotecas de clero secular, la orden de predicadores, las devociones y religiosidades novohispanas. Es autor del cuento intitulado Tía Cleta, publicado en una revista universitaria. También tiene la autoría de 4 capítulos de libros sobre iglesia y religiosidad en el siglo XVIII. Las recientes publicaciones de Edgar son Del genio tomistísimo, la librería mitrada de Fray Antonio Alcalde, una biografía intelectual del siglo XVIII y 2 devocionarios para la Bella de Lagos, el culto a Jesús con la cruz a cuestas en el siglo XVIII. En esta última realizó la compilación y el estudio introductorio. Edgar además fue bibliotecario, archivista e investigador en el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas de la provincia de Santiago de México de la Orden de Predicadores, con sede en Querétaro. Fue jefe de sección del Archivo General de la Dirección Estatal de Archivos de Querétaro, así como asistente de la Secretaría General y coordinador de archivos en el Colegio de Jalisco. Desde febrero del 2021 es miembro del seminario Santos, Devociones e Identidades, coordinado por el Colegio Mexiquense, el Colegio de Jalisco, la Universidad Autónoma Nacional de México y la Universidad Intercontinental. Desde junio del 2021 es fundador y coorganizador del Seminario Permanente de Investigación Fray Antonio Alcalde OP. Este es coordinado por el Colegio de Jalisco y desde marzo del 2022 es miembro del Grupo de Estudios sobre Religión y Cultura, coordinado por el Colegio de México y el Colegio de Michoacán. Es importante señalar el apoyo que ha brindado Edgar en aportar información a la Biblioteca Mates para incorporarla en los registros catalográficos de algunas obras del fondo reservado. Con esto, el catálogo bibliográfico en línea se fortalece en beneficio de nuestros usuarios. Bueno, sin más que agregar, te cedo el micrófono, Edgar. Muchísimas gracias por esta presentación. Bueno, creo que la mayoría ya me ubica como estudiante del colegio y que en algún tiempo fui trabajador de esta institución. Y pues de entrada agradecer el apoyo que he recibido por parte del Colegio de Jalisco, sus representantes, el doctor Roberto Arias, presidente, y la secretaria, la maestra Ixchel Nagdul. Y bueno, de todos ustedes que siempre apoyan también mis trabajos. Agradecer en este día en específico a los colaboradores de la biblioteca, a los bibliotecarios y bibliotecarias por el apoyo que he recibido en mis investigaciones y ahorita en el doctorado. Si no saben, estoy haciendo una tesis doctoral en torno a una colección de devocionarios que se encuentran aquí, que pertenecieron a la colección de Mates y que, bueno, la biblioteca lleva su nombre, ¿no? Y adentrándome en ello, pues es como voy a presentarles estos materiales y por eso agradezco a los compañeros bibliotecarios y bibliotecarias por su apoyo, su ayuda. Que pues desde luego sin ellos no podría estar realizando esto y también su apoyo que recibí para la pequeña muestra museográfica que vamos a tener después de la muestra tipográfica que se va a hacer más adelante en la Biblioteca Yáñez para que también puedan pasar a verla, que son impresos que pertenecen a esta colección. Y bueno, en su mayoría de lo que les voy a presentar el día de hoy, pues provienen de esta colección, excepto 2 que son facsimilares que he localizado en archivos cretanos, desde luego. Y bueno, la propuesta que traigo, el título que se difundió es El pequeño imprentitas novohispanas entre menudencias y clandestinidad. Y bueno, yo agregué esta cita que hace uno de los impresores de la Ciudad de México, Ogal, respecto a la imprenta de Flores Coronado, que más adelante les voy a ir explicando estos dos impresores. Flores Coronado
fundó, digamos, instaló una imprenta, pero una imprenta fundida con sus propios tipos. Para esta época del siglo XVIII, es más, durante todo el virreinato se suponía que toda la imprenta, todos los enseres de la imprenta deberían ser traídos de la península. Y en este caso, Flores Coronado fundió sus propios tipos y Ogal se burla de él y dice que porque están los dos peleando el privilegio para imprimir lo que hoy sería la lotería, era la lotería real, y la gana Ogal. Y en su informe que entrega Ogal se burla de Flores Coronado y le dice que ni siquiera llega a impresor porque es un mal grabador de imágenes, ¿no? Un grabador de láminas, y se refiere a su imprenta que es, dice, por estar toda diminuta y falta de todo lo necesario. Y con esto un poco la idea de hablar de lo pequeño, las imprentitas, y ahorita vamos a ver también el concepto de imprentillas. Bueno, esta es la propuesta que traigo el día de hoy para presentarles y precisamente el contexto del tema de las imprentitas. En el 2016 yo estaba preparando, bueno, ingresé a la maestría en estudios históricos en la UAC, allá en Querétaro, y mi tema fue estudiar el clero local, las pugnas locales entre el clero secular y el clero franciscano o regular. Y fui a consultar el archivo más antiguo eclesiástico que hay ahí, que es el de la parroquia de Santiago, la principal, y que fue juzgado eclesiástico. Y en su fondo de juzgado eclesiástico estuve yo peinando el archivo, revisando foja por foja, porque aunque no está clasificado, no hay un inventario. Entonces, dentro de esta revisión física que hice, pues me topé con este impreso. Como lo pueden ver, pues es un impreso mal hecho, en pocas palabras, está todo chueco si alcanzan a percibirlo. Hice un facsimilar que tampoco se ve muy bien porque es una fotografía ya del 2016, que lo van a poder apreciar en la exposición. Y van a ver cómo pues está todo chueco, parece ser que casi se imprimió letra por letra, y que es una invitación a asistir a una misa y a un sermón de San Juan Nepomuceno en 1789, el 15 de mayo específicamente, y se envía un día antes, ¿no? Esto refiere un poco que se imprimió localmente. Y ahorita van a entender por qué la importancia de estos impresos y por qué hablo de Querétaro, ¿no? Cuando las impresoras solamente estaban establecidas en dos ciudades, al menos hasta 1789, que eran Puebla y Ciudad de México. Después, bueno, también Oaxaca, por ahí hubo imprentas, pero fueron muy esporádicas, y después Veracruz, que también vamos a aclarar ese otro tema, ¿no? Que Guadalajara también siempre se dice que fue la tercera ciudad, y pues en realidad fue como la cuarta o la quinta, ¿no? Entonces vamos a hablar también sobre eso. Y entonces cuando me topé este documento en el archivo, la verdad, ni le presté atención porque no tenía nada que ver con mi tema de investigación, hasta que localicé, bueno, me topé en la biblioteca de los dominicos un impreso contemporáneo, desde luego, de una investigadora, la profesora paleógrafa Alejandra Medina, que ella publica un documento sobre un impresor fugaz en Querétaro, porque en Querétaro se cree que la imprenta llega en 1821, no durante el virreinato, sino ya al finalizar la insurgencia, que llega con estas imprentillas que cargaban los insurgentes, que ahí se publican 3 números de uno de los periódicos insurgentes. Sin embargo, Alejandra Medina localiza un documento sobre un impresor fugaz en el siglo XVIII, a finales del XVIII, precisamente en 1789, muy curioso las fechas con este impresito, bueno, ella desmitifica un poco esto sobre el origen de las imprentas, y eso también hay que replantearnos los orígenes de las imprentas establecidas, ¿no? Hablamos de la de Guadalajara, de Telles Girón, pero es probable que antes de él existieran imprentillas, entonces también es como replantearnos estos orígenes quiméricos, ¿no? En este caso de las imprentas. Y pues Alejandra Medina es la que me da esta luz, ¿no? Porque en este documento se hablan de las imprentitas. Y fue cuando conecté un poco el texto de ella con este impreso y dije, esto habrá salido del taller de Mariano de Aguilar, que era el que estaba solicitando poner su imprenta, o de alguna otra en Querétaro, ¿no? Entonces ahí fue donde primero me interesé. El asunto está en cómo acercarme a estudiar este tipo de imprentas que no eran totalmente establecidas legalmente, no todas, porque algunas sí fueron establecidas legalmente, pero ahorita vamos a tratar de comprender el concepto para estudio, ¿no? Y bueno, lo que les voy a presentar hoy en día, aunque traigo 6 puntos, voy a hablar solamente de los primeros 4 porque la investigación todavía está en desarrollo. Gracias. Y voy a primero abordar de manera resumida la existencia de las imprentas en la Nueva España. Después hablaré de los impresores fugaces del siglo XVIII y cómo estos se consideran, sus talleres se consideran como imprentitas.
Después hablaré de las imprentas que defraudan a las verdaderas imprentas. Voy a hablar aquí sobre esta pugna que se tiene sobre digamos, el monopolio de los impresos en la Nueva España en general. Y en el cuarto punto hablaré de este impresor queretano, Mariano Aguilar, y finalmente diré tres palabras de estos otros dos puntos, las imprentas portátiles o imprentillas, que fueron prohibidas a partir de 1808, y finalmente diré tres palabras de la imprentita de Alejo Infante en Armadillo, que sobre él tenemos un impreso en el Colegio de Jalisco y que también está exhibido. Entonces, bueno, voy a dar inicio con un pequeño esbozo del estado de la cuestión, porque parece ser que casi nadie le ha prestado atención a este tipo de impresos de entrada, porque en la misma época estos impresos se les conocía como menudencias, así como pues lo que está ahí sobrado, también se les conocía como papeles sueltos, obras menores, obras chicas, y que en general tenían este tipo de impresos comúnmente eran efímeros, es decir, que salían por algún motivo y de repente ya perdían, digamos, su utilidad, sobre todo los convites, actillos, etcétera, ¿no? Que son papeles que solamente se utilizaban en el día a día, inclusive mucha de la papelería administrativa o patentes de cofradías, ¿no? Que a lo mejor esas no eran tan efímeras, pero el asunto es que se resguardaban de manera personal y que hoy sobrevivan, pues es también un problema. Y precisamente uno de los primeros que habla de las imprentillas con ese concepto es José Toribio Medina en su trabajo inmenso que conocemos de la bibliografía novohispana, sobre todo de México, y le dedica tres párrafos a hablar de las imprentillas, pero sobre todo relacionándolas con el periodo de la insurgencia, y en general él dice, y los productos de estas imprentillas pues no existen, o sea, como diciendo, pues no podemos estudiarlas. De ahí ya les mencioné a Alejandra Medina para Querétaro, y Olivia Moreno Gamboa en su libro sobre las letras y el oficio, ella le dedica un apartado a hablar de las imprentas que defraudan a las verdaderas imprentas, que es esta pugna monopólica en la Ciudad de México. Marta Helen Whittaker, ella sí menciona en un texto a las imprentillas y las define, pero es un texto que no le dedica al estudio de las imprentillas, sino en general de las imprentas, y le dedica ahí unos cuantos párrafos, y los siguientes autores, François Javier Guerra, Moisés Guzmán Pérez y Ana Cecilia Montiel Ontiveros, ellas estudian a las imprentas, pero o a la insurgencia, y de repente le dedican un apartado, unos párrafos para hablar de las imprentillas insurgentes, pero casi todos están repitiendo lo que José Toribio Medina dijo sobre las imprentillas y unos documentos que publica Medina en su tomo 8. Y finalmente, Rafael Montejano y Aguiñaga hace un estudio monográfico de la imprentita de Armadillo, le da mucha importancia al ser la primera imprenta en San Luis Potosí, que no está en la ciudad, sino en una población, pero aunque sí transcribe unos documentos donde se menciona la imprentita, él siempre la trata como una imprenta, no como una imprentita ni como una imprentilla. Y bueno, finalmente Laura Suárez de la Torre hace un estudio de las imprentillas, pero ya después de la libertad de imprenta, después de la independencia, digámoslo. Entonces ella, bueno, ya trasciende un poco mi periodo de estudio, pero también nos habla de la proliferación en torno a una política, ¿no? En este caso, la libertad de imprenta. Digo, con este repaso general nada más para mencionar que si hay quienes ya han tocado el tema de algún modo, no siempre uno viene a innovar o a decir que va a sacar el hilo rojo. Sin embargo, el problema ahora es afrontar el tema, cómo estudiarlo, porque en un primer momento consideré que las imprentitas o imprentillas eran clandestinas, y de entrada también lo clandestino que se entiende, uno piensa que el producto de estas imprentitas son papeles o textos prohibidos, y no necesariamente. Más bien la clandestinidad está en torno a que no están instaladas oficialmente, es decir, que no tienen las licencias para operar. Sin embargo, esos productos eran productos que la gente solicitaba al día a día. Hay un caso muy curioso que narra Helen Whittaker. Ella dice que un personaje se acerca con la imprenta de los jesuitas de San Ildefonso en México, y va a ser digamos, lo que hoy sería cuando una cotización, va a ser una cotización, y va a imprimir algunos papeles sueltos y le dice, no, pues son 20 pesos, y va con otras imprentas establecidas, no, pues son 20 pesos, y le envía una carta al que le está pidiendo que imprima estos papeles sueltos, y le dice, es que todos cobran lo mismo, nadie regateó y nadie le quiso bajar, porque seguramente era un trabajo costoso a final de cuentas, y dice, pero encontré una donde me cobran 12,
nunca dice dónde, nunca dice el nombre, seguramente fue una imprentilla, ¿no? Que tenía unos tipos móviles pues mal hechos, que seguramente no tenía un equipo de operarios en su taller. Entonces, bueno, aquí vamos a ir viendo como también esta idea de la clandestinidad, no de lo que producen, es decir, como papeles prohibidos, sino como que no están legalmente establecidos. Sin embargo, también la categoría de imprentitas o imprentillas puede referir a estos pequeños talleres que sí estaban oficialmente establecidos, pero que tenían enseres muy cortos y que solamente se dedicaban a producir, digamos, obras pequeñas o estas menudencias. Y también un poco vamos a ir, apenas esto me ha resultado llamativo el concepto del mal gusto, porque bueno, me lo hicieron saber en un seminario, porque ciertamente los monopolistas, impresores dicen que no se les dé permiso de poner talleres de imprenta a quienes no saben, porque dice, nos van a satirizar los europeos. También veamos que es en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando está esta defensa del criollismo, lo que dirá un autor, que ya se me fue el nombre, habla de una epistemología patriota, no en el sentido de lo patriótico, sino de lo patricio de la tierra, por mencionar a Cayetano Antonio de Torres, Yara Yeguren, ¿no? Defendiéndose de los ataques europeos, donde se decía que en la Nueva España específicamente, pues que no pasaban de ser brutos, ¿no? Que no tenían conocimiento de libros y es otro. Entonces ellos tratan de demostrar todo este grupo de criollos que pues había una epistemología local, ¿no? Y en ese sentido, el mal gusto, por eso también refieren un poco esto los impresores de la Ciudad de México, que van a ser satirizados si dejan que estos talleres sigan produciendo, porque producen impresos malos como el que vimos al inicio, ¿no? O sea, feos, y que pues hasta criticándolo y analizándolo, pues lo vamos a ver más adelante, pues que no tienen un cuidado en específico, ¿no? Y ya bueno, en general el concepto de imprentitas o imprentillas se va a entender, o al menos yo lo voy a entender para el estudio, como talleres clandestinos por un lado, o estas oficinas con escaso material tipográfico, que fueron la mayoría de ellas elaboradas en tierras novohispanas y de mala calidad para producir impresos menores, menudencias o remiendos, como también se les llegó a decir, que solían no pasar de 2 pliegos, ¿no? Y formatos no mayores de 1/8, dejando mucho que desear por su calidad, pero que al parecer encontraron a un público consumidor, sino porque existían, ¿no? Y es como es el caso de hoy en día, ¿no? En la Plaza de Santo Domingo siguen existiendo imprentillas ahí para hacer tarjetitas, que es algo que alguien necesita y pues no va a ir a una imprenta, bueno, quien pueda lo va a hacer, ¿no? Pero quien no tiene el recurso, pues se va a acercar a este tipo de ofertas. Y bueno, yo pongo aquí dos imágenes, que una sí es del siglo XVIII, la otra es del siglo XX, la de arriba es una cajita de letras, y más o menos eran así, para darnos una idea, no es que fueran así, sino una idea de que son letras sueltas, no están en una caja de composición separada las letras, sino que son pocas letras y que muchas las veces se utilizaban por renglones y luego se imprimía el siguiente renglón o casi letra por letra. Y abajo sí es una prensa del siglo XVIII, es europea, y es una prensa como una prensa de tortillas, me la imagino un poco, ¿no? Sencilla, ¿no? Porque las prensas de esa época pues son grandes, inclusive se fijaban entre el techo y el suelo algunas de ellas, y eran de madera y pues se generaba mucha presión. Entonces también este tipo de prensitas pues no regulaba la presión y pues también se podían mover el papel y la tinta y pues dejar manchado, ¿no? Vamos a ver algunos casos más adelantito. Bueno, en el repaso general que voy a hacer de las imprentas novohispanas, es decir que, pues bueno, llegaron en el siglo XVI la imprenta, específicamente, ahorita no tengo presente la fecha, pero lo que sí es que durante este primer siglo o este periodo, que es el siglo XVI, pues la imprenta también tenía un objetivo, uno de los objetivos principales era apoyar la evangelización, ¿no? Se imprimieron algunos catecismos, documentación oficial, y se conocen 12 impresores para esta época, y quienes han estudiado, como Marina Garone, dice que también el concepto de impresor es muy ambiguo para esta época, porque se les llegó a denominar como componedores de letras o fundidores, porque digamos ya se les va a decir impresores cuando son dueños como tales, y al parecer la mayoría no eran como los dueños, sino eran los que trabajaban dentro de estos talleres. Y para el siglo XVII se establecen alrededor de 38 imprentas,
Y aquí un fenómeno que va a ser curioso en este siglo XVII, no significa que en el XVI no, ni en el XVIII, pero sí que hay muchas mujeres impresoras. Es un tema que todavía se está trabajando sobre la agencia de estas mujeres en los talleres y oficinas tipográficas, ¿no? Pero que también va a haber muchos cajistas y componedores que van a tener en algunos impresos su pie de imprenta, ¿no? Al parecer ellos utilizaban las imprentas de sus dueños, pero bajo su nombre. Eso también es algo, un fenómeno curioso que se va a observar un poco en el siglo XVIII, pero que todavía falta por estudiarse. Y bueno, para el siglo XVIII, como pueden ver, son 31 tipógrafos los que se contabilizan y parece que con respecto al 17, pues disminuyen. Sin embargo, señala Olivia Moreno Gamboa que sí disminuyen los impresores, pero aumentan los impresos, o sea, casi se cuadruplican los impresos, la producción en ese sentido, y sobre todo que aunque sí en el siglo XVII ya va a haber una característica de los tipógrafos que van a ser emporios familiares, ¿no? Y de relaciones sociales, pero para el siglo XVIII son ya son familias que se van heredando o que se van uniendo, ¿no? Los Rivera Calderón que vienen desde el 17, hay un punto que los herederos trasciende a uno de los familiares de los Rivera, pero son los Jáuregui. Entonces asumen los Jáuregui a los Rivera y los Jáuregui van a trascender hasta mediados, en 1815, que es a mitad de la insurgencia y trasciende a la familia de los Valdés. Los Valdés va a trascender a los Abadiano y bueno, esta es una línea que ya estudio, por eso lo estoy planteando así, y los Abadiano van a vender a finales del siglo XIX todo lo que ellos tenían desde el siglo XVII, que tenían embodegado y se lo venden a un señor estadounidense, Adolfo Sutro. Y Adolfo Sutro funda su biblioteca junto con estas colecciones y ahí estuvo Miguel Mates trabajando a finales del siglo XX y él adquiere de los duplicados de esta biblioteca mucho material que hoy en día está en el Colegio de Jalisco y gracias a todo ese recorrido, pues están aquí, los van a ver exhibidos y que bueno, puedo hacer esta investigación también. A finales del siglo XVIII el monopolio estaba centralizado específicamente en dos ciudades, Puebla y México. Aunque se han hecho algunos estudios por Celia del Palacio y Cecilia Montiel, que en Oaxaca la imprenta llega inclusive casi a la segunda mitad del siglo XVII, pero porque se conocen muy pocos impresos y muy raros. En 1821 se conoce un sermón, de ahí se conocen en 1840 y tantos, 1740 y tantos, pero ya oficialmente en Oaxaca llega hasta 1811. Sí, y por eso es una duda de que si Oaxaca es la tercera ciudad novohispana que tiene imprenta o no. Entonces, Guadalajara no sería la tercera. Pero luego sucede que se creía que la de Veracruz fue en 1794, un año después de la de Guadalajara, pero en realidad la documentación dice que fue en 1791, entonces Guadalajara se va desplazando al quinto, cuarto lugar, ¿no? Entonces ahí también digo, podemos rescatar esta línea, esta necesidad de búsqueda de los orígenes, pues también con estos talleres clandestinos, pero el asunto es localizarlos. Al ser clandestinos, pues tampoco dejaron mucha documentación. Si de los talleres tipográficos bien establecidos hoy en día se desconocen documentos y son raros los que existen, sobre estos otros talleres que eran diminutos, pequeños, seguramente pues desaparecieron, ¿no? Y es el caso que voy a hablar más adelante de las imprentillas que se denuncian en 1808. ¿Qué pasaron con ellas? Lo vamos a ver más adelante. Bien, Martha Helen Whittaker, ella en uno de sus textos habla de las imprentas fugaces y a estas imprentas fugaces ella las denomina como imprentillas, ¿no? Que son talleres tipográficos con muy poca letra, con muy mala calidad y que ni siquiera tenían variedad de letras, o sea, familias de letras, sino que solamente tenían una familia de letra con distintos puntos o distintos tamaños con los que se hacían sus trabajos. Y entran en esta categoría para el siglo XVIII estos 5 personajes de los que les voy a empezar a hablar. Francisco Javier Sánchez Pizero, José Ambrosio de Lima, Nicolás Pablo de Torres, Gerardo Flores Coronado y Juan Francisco Dimas Rangel. Y como pueden ver, la mayoría no duraron mucho tiempo, excepto Francisco Javier Sánchez, que duró más o menos alrededor de 30 años, con 30 productos que se conocen, como ahorita lo vamos a ver. Bueno, vamos a empezar con él. Y bueno, aquí está, gracias, si alcanza a ver más o menos, la firma de Francisco Javier Sánchez. Ese es, digamos, el pie de imprenta de sus productos, uno de sus grabados de San Onofre,
que también, bueno, podemos ver la calidad. No está chueco originalmente, sino que es la imagen, la fotografía que tenía yo, la tomé mal, pero sí, el impreso sí está muy saturado y este lo vamos a poder ver exhibido y van a ver cómo la mancha de tinta, pues está demasiado, digamos, fue demasiado lo que se le puso, ¿no? O sea, se exageró de tinta, entonces eso habla también de la impericia del impresor o de lo defectuoso de las máquinas, en este caso de las prensas, ¿no? De él se conocen 30 impresos, es decir, más o menos uno por año. El asunto es que no sabemos si solamente hizo estos 30, pero son los que han sobrevivido y los que clasifica Toribio Medina. Lo que sí podemos ver es que pues, hay muy mala calidad en su impresión. Ahorita les voy a mostrar algunas imágenes de esto. Son formato pequeño, esto es 16avos, un tamañito así de no más de 11 centímetros de altura. Y bueno, de él se sabe que en 1774 Felipe Zúñiga y Ontiveros, que tiene su diario en las efemérides, que él imprimía, anota en una fecha específica de marzo de 1774 que él compró la imprenta vieja de Javier Sánchez. Entonces sabemos que ya para 74 pues no estaba activo, ¿no? Bueno, aquí les muestro estas imágenes de los 3 impresos. Estos 3 impresos se encuentran aquí en la biblioteca Mates. El de San Onofre es el que está exhibido y como pueden verlo, pues sí, la mancha tipográfica está sobrepasada, ¿no? Y ese es de 1746 y los otros 2 son de 1750. Quizá ya parece ser que sí es la impericia en este caso del tipógrafo, que ya lo mejora un poco, que pues la mancha no se ve tan exagerada, ¿no? Pero lo que sí podemos ver es que todavía tiene problemas de alineación, están todos chuecos, lo que vendría a ser una especie de orla, que son todos estos adornos tipográficos alrededor, que pues de repente están como bailando, no tiene una línea recta, ¿no? Y junto a ello, pues también podemos ver que las letras en el horizontal, en el renglón, tampoco siguen esta linealidad, ¿no? Y otro de los impresores es José Ambrosio de Lima, del cual también tenemos impresos aquí en el Colegio de Jalisco, al menos uno, y también está exhibido. De él sabemos que estuvo activo entre 1744 y 1746, fue notario público, pero también notario del Santo Oficio. Y esto lo descubrí porque en Querétaro hay un documento sobre una indígena que se casó 2 veces, ¿no? Y él fue el que firma como notario. Entonces, por eso sabemos, o bueno, sé que él era notario del Santo Oficio. En 1744, como les decía, en este caso sabemos que sí obtuvo licencia para poner una imprenta en las calles de Tacuba, en la calle de Tacuba, y que también era propietario de una librería. Lo que también sabemos es que para esta época virreinal los impresores o los talleres tipográficos tenían su librería a un lado. Es decir, que no solamente producían, sino que también comercializaban, desde luego, sus propios productos, pero también los productos de otros impresores e inclusive extranjeros. Se han hecho estudios en los que se ve que, aunque los libros más caros, desde luego, son los importados, pero son los que en menor cantidad existían en las tiendas. Y muchas de las veces lo que más había en estas tiendas eran devocionarios, libros de devoción, ¿no? Que es el tema que estoy trabajando para mi tesis. Y bueno, de él se conocen 3 obras, como les decía, en el Colegio de Jalisco hay una, Toribio Medina registró 3. Y que la mayoría están impresos en 16avo, como les decía, pequeñitos, y en octavo un poco más grandecitos, que no pasan de los 14 centímetros de altura. Y bueno, este es el ejemplo que van a ver exhibido. En este caso, sí hay un poquito más de verticalidad en la composición. Sin embargo, eso solamente lo podemos ver en lo que es como la orla un poco, pero en el poema que está en medio, ustedes pueden ver que los renglones están totalmente todos desfasados. No había ahí una justificación, al menos recta, ni por ninguno de sus lados. También lo otro es que hay explosiones de manchas de tinta. En la parte de abajo yo también habla o que estuvo sobreentintada pues la composición tipográfica o la impericia misma, ¿no? De que al momento de recoger la hoja, ya cuando la estaba levantando en esa parte, pues parece ser que se resbaló tantito. Entonces, habla también un poco de la impericia del tipógrafo. Y bueno, me voy a regresar un poco para ir como haciendo un cotejo, una comparativa de Francisco Sánchez. Sus tipos sí están como muy feitos, o sea, realmente no están muy bien estilizados. En cambio, también en Torres de Lima no están muy bien estilizados, pero vamos a ver a otro
a otro impresor, Nicolás Pablo de Torres, que su tipografía es un poco más estilizada. De hecho, sí, hasta parece muy, muy profesional. Digo, comparándolo con estas grandes imprentas, ¿no? De él sabemos que de él se conocen 9 impresos, ¿no? En su mayoría son 16avos, son pequeñitos, como ustedes los van a poder ver en la muestra, aparentemente de mejor calidad. Lo que sí es cierto es que los impresos que se conocen de Nicolás Pablo de Torres no tienen grabados, aunque yo aquí pongo un grabado de San José. No, es de otro impreso, nada más lo puse porque el que voy a mostrar más adelante es sobre San José, pero no tiene grabado. Eso significa, por un lado, o que él no sabía grabar, porque muchas de las veces los mismos impresores hacían ese trabajo de grabado y pues es especializarse demasiado. O lo otro, tampoco tenía para pagarle a un grabador, ¿no? Entonces también eso, y con eso también, con el grabado, se hacía más cara la obra, el producto. Entonces, lo que sugiere es que él sí abarataba, pero tenía mejor calidad, al menos ofrecía eso otro. Y tal vez los otros, por ofrecer imagen, era como, pues nuestra calidad no es tan buena, pero te ofrecemos la estampita del santo, ¿no? Y como les decía, sugieren tanto estos impresores anteriores y él, si, perdón, si analizamos sus portadas de sus impresos, eh, se puede uno percatar que no tenían una gran variedad de letras, porque en algunos casos, bueno, aquí con Torres sí podemos ver cursivas, pero nosotros no vemos cursivas. Entonces eso significa que casi todas las portadas tenían cursivas en algún punto, porque era tratar de darle distintos tamaños a las portadas, que también de algún modo las portadas funcionaban como un modelo, ¿cómo decirlo? Como un catálogo de letras que tenían los impresores. Por eso también hacen uso de mucho de los tamaños. Obviamente también va en el sentido de que quieren resaltar, ¿no? En el caso de la portada del centro, libro de Jesús, obviamente quieren resaltar la palabra Jesús, que tiene toda una intención también de edición, pero en algunos casos podemos ver que, aunque era muy común suplir la U con la V, en otros casos no era, ¿cómo decirlo? No se debía hacer, ¿no? En algunos casos sí, cuando puedes usar la U por la V, pero en algunos casos, pues no, vida, no puedes poner una U para decir vida, o sea, ahí sí tenías que usar, inclusive puedes usar la B, pero no la V, pero podemos ver que esa carencia a veces les hace utilizar letras donde no van. O también lo otro es que podemos ver la U, muchas veces se confunde la U con la N, en la caja tipográfica, pues ves la N y la U, casi todas son iguales, son similares, nada más porque una está al revés. Sin embargo, los talleres más grandes lo que hacían es pruebas de impresión y con base en la prueba hacían las correcciones, ¿no? Y en este caso muchas de las veces no se hacían correcciones porque aparecen los errores ahí. Es en este caso de Pablo de Torres, en el impreso último de la devoción al corazón, abajo su pie de imprenta no viene en la portada como tradicionalmente, sino que viene en la última foja y ahí dice Nicolás Paalo, ¿no? O sea, ahí no se corrigió. Y eso que era la última foja que bien pudieron haber corregir sin mayor problema, pero pues no les interesaba, digamos, esta calidad, ¿no? Pero lo que sí es que pues se supieran dónde estaba ubicado y sobre todo quién era, ¿no? Y que estaba produciendo. Ya pasando la mitad del siglo XVIII, eh, el monopolio de los impresores, el monopolio de los impresores en Ciudad de México, pues parecía que no había sido trastocado tanto, excepto por lo que les mencionaba, quizás Oaxaca, pero bueno, también no era como una ciudad que les preocupara tanto, pues estaban muy alejados, y aún así muchos de los productos impresos para Oaxaca se mandaban a hacer o en Puebla o en Ciudad de México. Casi siempre, gracias, casi siempre en Ciudad de Puebla, pero igual aparecían en México. Muchas de las veces porque si bien quizá en Oaxaca ya existía una imprenta, quizás no era tan grande o un taller tan especializado. Esto estamos hablando que son impresos que se imprimían en un folio, ¿no? Se imprimían pequeños formatos, pero en un solo folio. Sin embargo, imprimir en folios más grandes necesitas mucho más letras, necesitas mucho más operarios, mucho más trabajadores, y quizá en Oaxaca no existía toda esta posibilidad, porque ya imprimir un sermón quizás un poco más extenso o imprimir una obra más extensa, pues sí, muchas de las veces ni las propias imprentas mexicanas podían hacerlo, ¿no? Que es el caso de que por eso Yara Yeguren establece su propia imprenta para poder solo imprimir su gran obra, que es la Biblioteca Mexicana, ¿no? Que es donde él hace todo este repertorio de autores novohispanos.
que solamente para eso la hizo. Obviamente, pues no podía solamente poner una imprenta para eso, él necesitaba también generar recursos y por eso muchos de sus productos son novelitas, son menudencias. Y bueno, con ello, pues lo que quiero decir es que a pesar de que sí hubiera imprentas en otros lugares, no tenían tampoco la capacidad. Entonces, para la segunda mitad del siglo XVIII, no había sido trastocado de algún modo este monopolio, digamos oficialmente, porque sí ya empezaban a existir talleres tipográficos de manera clandestina. No los podemos contabilizar todavía, porque pues no sabemos cuáles son exactamente, pero sabemos que existieron. Lo otro es que para finales del 18 hacia 1784, Gerardo Flores Coronado, él funde sus propias letras, no manda a traer letras de Madrid, sino que él mismo funde sus propias letras y solicita que se le dé la licencia para ser impresor. Se le da la licencia y él empieza a producir textos. Y en este caso, uno de los primeros impresos que él genera es la Gaceta de Literatura de Alzate. Era muy poco conocida esta información, porque casi siempre se supo que se había impreso en la imprenta de los Zúñiga y Ontiveros, de Felipe Zúñiga y Ontivero, pero resulta que Alzate, él decide imprimir sus primeros 11 números con Gerardo Flores Coronado, pero luego se decepciona por la mala calidad de su imprenta. Pero ¿por qué primero decidió irse con Flores Coronado y no irse con Zúñiga o con Fernández de Jáuregui o qué sé yo? Pues quizá por un lado se ha hipotetizado que quizás no tenía el recurso necesario, por eso se fue con Flores Coronado, porque posiblemente le dio más económico la impresión. Pero lo otro es que hay una hipótesis que sostiene Marina Garone, que es que en este deseo de defensa en contra de los europeos, sobre la crítica que se estaba haciendo a los americanos, Alzate apostara por una propuesta local. Entonces dice, si Flores Coronado fundió sus tipos, pues prefiero imprimir con los tipos fundidos en México que con los tipos fundidos en Madrid. Esto podría ser muy descabellado, pero resulta que unos años antes había impreso con Jáuregui un texto que solo se mandaron fundir letras para ese texto en México. Entonces también ahí un poco se sostiene esta idea y luego después él cambia de Flores Coronado porque él sí lo dice en el último impreso, es que esto está muy mal impreso y me voy a cambiar con Zúñiga y Ontiveros, que es de mejor calidad. Aunque no dice, pero Zúñiga y Ontiveros para ese momento tenía letras fundidas en México, que fueron fundidas por Jerónimo Gil, fundidor que llegó de las cortes de España, de la península, a la Real Casa de Moneda. Y él trae consigo todo el conocimiento porque él trabajó en las letras matritenses, que él fue uno de los que diseñaron los punzones y las matrices para fundir letras, pues él se trae toda esa técnica y funde letras acá. Y vamos a ver que parece ser que gracias a este señor se dispersaron muchas letras que él trajo y vendió en cajoncitos. Esto solamente lo estoy acusando porque hay una acusación que se dice que alguien vino y desparramó muchas letras, que vino de aquella corte, es decir, de España, pero no dicen el nombre porque están haciendo una acusación ahí muy, muy ligera, pero parece ser que fue el Jerónimo Gil. Y Alzate, pues parece que sí está optando por una propuesta localista, ¿no? Y de Gerardo Flores Coronado, que él está activo entre 1786 y 1791 por los impresos que se conocen, de él se conocen estos primeros 11 números de la Gaceta de Literatura, pero en 1790 es lo que les mencionaba al inicio, Ogal, que está luchando por obtener el privilegio para imprimir la lotería, también está apostando en ese momento Flores Coronado para poder imprimir la lotería. Y en su informe que da, en su solicitud que da Ogal, pues se burla de su contrincante, ¿no? Y dice lo siguiente de Flores Coronado, que era un pobre hombre que había querido meterse a impresor sin más fundamento que ser un mal grabador de láminas. Es decir, que imprimía imágenes, ¿no? Estampas. Que el taller que tenía no era imprenta ni pedazo de imprenta, por estar toda diminuta y falta de todo lo necesario. Aquí hay una referencia un poco ya más despectiva de ese tipo de talleres, por un lado, que pues eran muy pequeñitas, pero que también seguramente de mala calidad. Y bueno, es lo que sabemos de este impresor, de Flores Coronado. De él no tenemos ningún impreso aquí en la colección Mates,
No tenemos la Gaceta de Literatura, lamentablemente, ni los primeros 11 números, ¿no? Y los otros pocos que se conocen, pues son muy raros de conseguirse. Y el otro impresor que también solicita y que está un poco ahí moviendo este monopolio en la Ciudad de México es José Francisco Dimas Rangel. Él había trabajado con Zúñiga y Ontiveros desde mucho tiempo y aprendió también a fundir letras. De hecho, cuando Dimas Rangel solicita que se le dé la licencia para imprimir para poner su imprenta, Gil da un parecer y dice, yo vi cuando fundió, cuando talló sus propias letras y lo hizo muy bien. Que Gil lo dijera que había trabajado en las letras matritenses, pues es que seguramente era muy bueno. Y como lo vamos a ver, sí, sus letras son mucho más limpias, su trabajo también es mejor y muy comparable con estos grandes impresores. Y él solicita en 1785 el permiso para poner su imprenta. El virrey le dice que sí, pero se envía la solicitud hasta España con el rey y el rey le resuelve que sí, que ponga su imprenta siempre y cuando traiga que trajera todos sus utensilios para la imprenta desde la península, ¿no? De España. La gran pregunta que yo planteo es, ¿obedeció Dimas Rangel si él ya había fundido sus letras, le habían chuleado sus letras? Eso parece ser que no, porque en 1810, ante un escribano, José de Santa Cruz, Dimas Rangel manifiesta que tiene licencia para imprenta, pero también dice que tiene privilegio para fundir, letras de imprenta. Estos privilegios, hasta donde yo sé, no existieron. Habría que hacerse un análisis, quizás sí es cierto, o él simplemente está alardeando aquí, porque pues él sigue fundiendo letras. Si no lo dice, pues seguramente lo podrían procesar de algún modo, ¿no? E inclusive sus letras fundidas fueron empleadas por el taller de Arizpe en 1808, como asegura Toribio Medina, y también mismo Toribio Medina dice que en 1814 encontró que todavía él se seguía ocupando con todo éxito en el grabado y fundición de letras de imprenta. Es decir que aunque Dimas Rangel tuvo su imprenta y que estuvo activa entre 1786 y 89, dejó el trabajo porque era muy monopolizado los productos de imprenta, porque muchos de los impresos tenían privilegio, es decir, cuando se le otorgaba un privilegio a un impresor, solamente él podía imprimir ese tipo de libros. Es decir, por ejemplo, todos los textos para la educación básica que hoy conoceríamos, ¿no? Para las amigas y para la enseñanza de la escritura y la lectura, se les daba un privilegio solo a un impresor, ¿no? Y de hecho el privilegio ni siquiera se le daba al impresor, se le daba a una corporación, en este caso un hospital de la Ciudad de México, que es el que tenía el derecho y él podía arrendar su privilegio con un impresor para que el impresor pudiera imprimir. Entonces se imprimían cantidades de cartillas para la lectura y que superaban los 25,000 ejemplares a veces los tirajes, y que estos productos deberían de sobrevivir porque fueron muchos tirajes, pero el asunto es que eran utilizados por niños, eran utilizados en colegios que seguramente pues fueron destruidos por el uso, por obviamente los niños mismos, y son raros los que sobreviven, ¿no? Aquí en el colegio hay una de esas cartillas, en otras bibliotecas privadas también las hay, y muchas de ellas se conservan porque eran de las profesoras o de los profesores, ¿no? Y en el caso de un cartel Brown, hay una cartilla que está forradita muy bonita y parece que fue de una monja, ¿no? Con hilo de oro y el asunto. Y por eso se conserva bastante bien. Aquí la del colegio se conserva porque estuvo resguardada en una bodega de imprenta, es decir, que nunca salió a la venta, ahí se quedó, ¿no? Diríamos en el Colegio Jalisco, en su alcancía, no sé si ubican los del Colegio de Jalisco, lo que es la alcancía, ¿no? Del colegio. Bien, y bueno, como les decía, estos privilegios solamente lo podía tener algunos, ¿no? Estoy hablando en el caso de las cartillas, había muchos otros privilegios, ¿no? De otro tipo de documentación, por ejemplo, la Real Lotería se le concesionaba el privilegio a un impresor, ¿no? Igual que la cédula de Santa Cruzada, muchas veces la cédula de Santa Cruzada ya van impresa de España, de la península, que ya tenía ese privilegio, un impresor allá, algunas patentes de cofradías, etcétera, ¿no? Por ejemplo, no cualquier impresor podía imprimir el libro del Rosario. Solamente ese privilegio lo tenía la Archicofradía del Rosario, y la Archicofradía del Rosario arrendaba su privilegio, ¿no? Obviamente con muchas ganancias también. Entonces, esto también podemos ver que eso sean las prácticas monopólicas de la época, y por eso los talleres pequeños no podían competir contra esto. Obviamente sí podían producir convites, pero a veces un convite le decían, pues imprímeme 25.
le cobraban un poco caro, pero eran 25 nada más, ¿no? Imprímeme unas cédulas para la comunión, ¿no? Antiguamente se les daba a los que comulgaban un papelito de que comulgó, ¿no? Como el catecismo, no sé si funciona acá, pero en Querétaro nos daban un boletito, ¿no? O actualmente los sellos que se les ponen, ¿no? Algo similar, pero era para toda la sociedad ya bautizada, ¿no? Se repartían estas cédulas para la confesión y para que al final de año tú dijeras cumplí con mis sacramentos, ¿no? Entonces, este tipo a lo mejor sí se podían imprimir, pero pues con eso no podían tener mucha, no les redituaba mucho, ¿no? O las estampas también. Les estoy presentando aquí, es un mapa que dibujó Sigüenza y Góngora sobre la Ciudad de México, sobre todo el lago de Tenochtitlán, y se imprimieron varios durante del siglo XVII al siglo XVIII, al menos se conocen como 3 o 4 de distinta imprenta, y este que presento aquí se afirma que fue impreso en el taller de Dimas Rangel. Eso no sabría yo asegurarlo con certeza porque en el pie de imprenta no viene, pero sí viene que el autor del quien traza, digamos, el mapa de Sigüenza, lo traza en la lámina y hace el estudio, digamos, quien traza es Agüera, uno de los grabadores más famosos del siglo XVIII, ¿no? Francisco Agüera, pero quien hace, digamos, como la parte técnica científica es Alzate. Y si seguimos en la hipótesis de que Alzate está a favor de las imprentas locales y criollas, pues seguramente si fue impreso. Y Dimas Rangel tenía muy buena calidad en su trabajo. Entonces, seguramente pudieron haberse acercado a él para imprimir. Y de hecho, Dimas Rangel parece ser que no tenía mucho, digamos, mucho trabajo, que él imprimía sus propias obras ahí, porque él también se consideraba un científico, sobre todo experto en relojes, que vamos a ver que es impreso, está aquí en el Colegio de Jalisco y está exhibido. Y es el que les voy a mostrar ahorita, que es advertencia sobre el buen uso de los relojes de Faltriquera. Y este impreso dice al final, en el pie de imprenta dice, en la imprenta del autor. El autor es Dimas Rangel, José Francisco Dimas Rangel, y que, bueno, era relojero también, y que, bueno, este lo imprime en 1787. Sus letras son también fundidas, como les dije, fundidas en Nueva España. Y este otro impreso de La Tristeza y Alegría, que también es de Dimas Rangel, ese, bueno, no está aquí en el colegio, lo encontré en una biblioteca, digitalizado en una biblioteca en España. Y lo que podemos ver, lo que puse son estos fragmentos para que vean cómo las letras se van colgando, se van inclinando un poco, ¿no? Que eso habla, si no ya porque las letras son un poco más finas, son un poco más, tienen un mejor acabado. Sin embargo, ahí lo que fallaba mucho era la cuestión de cómo empatar, ¿no? Porque, pues, el tipógrafo que iba a venir a hacer la muestra, a lo mejor nos puede explicar un poco más. Ahí a veces, por ejemplo, la A y la V mayúsculas, cuando se juntan, dejan espacios. Entonces, esa cuestión estética que ya no es tanto de medida, porque si respetamos las medidas de todas, pues las letras se van a ver unas más separadas de otras, no porque no se respetara la medida, sino por la calidad y el trazo no geométrico de cada letra. Entonces, muchas veces eso se tenía que reducir o ampliar o hacer ciertas ligaduras, ¿no? Entonces, en este caso, a lo mejor esa parte muy, muy especializada, pues no la podía trabajar muy bien todavía Dimas Rangel. Y sí, bueno, pueden ver, no sé, como Bernarda Felicitas, cómo se cuelga un poco así como una curva, de Galvez, la G está más hacia arriba, ¿no? O sea, toda esta parte digamos, de estar analizando el impreso, nos habla de esta falta todavía mucho de impericia, ¿no? Y que seguramente porque en estos talleres había demasiados especialistas, pero si uno se quería especializar en todo, así como bien dice el dicho, ¿no? El que mucho abarca, pues poco aprieta, ¿no? Entonces creo que se refleja un poco en eso. Lo otro es lo que les mencionaba esto de las fundiciones criollas, ¿no? Francisco Javier de Ocampo fundió letras para José de Jauregui, que es en el caso de este impreso de la descripción del barreno inglés, que en el mismo pie de imprenta ahí dice, ¿no? Quién fundió y que se fundieron específicamente para esta obra y que es una obra de Alzate. Por eso les decía, él está muy a favor, parece ser, de este compromiso con lo criollo, ¿no? Y lo otro es que si comparamos las exequias de Galvez, que solamente puse el apellido de Galvez, que se publican en Zúñiga y Ontiveros, que en su pie de imprenta no dice, porque en este caso la descripción del barreno sí dice que es de la imprenta que se funde, ¿no? No, esta es la de Jauregui, pero en la de Galvez dice en su pie de imprenta que se fundieron letras hechas por Jerónimo Antonio Gil.
para los Zúñiga y Ontiveros, inclusive dice en el pie de imprenta, en la nueva imprenta, nueva imprenta mexicana, es decir, que fueron fundidos en México, porque cuando se traían letras de Madrid, se decía nueva imprenta matritense. Si traían de París, nueva imprenta matritense, y comúnmente ese título quedaba por un año, porque pues era nuevo, ya después de un año pues ya no está nuevo, ¿no? Pero siempre se promovían ellos sus productos cuando traían nuevos tipos, nuevas letras, ¿no? Y lo curioso es que la Gaceta nunca anuncia que la misma Gaceta de Alzate fue impresa con los tipos de Jerónimo Gil, pero si comparamos aquí donde le puse lo de las exequias de Galvez, esa palabra y la palabra de Gaceta, vamos a ver que son las letras son muy, muy similares. Entonces parece ser que la Gaceta de Alzate, que después de los primeros 11 números que imprimió con Flores Coronada, pues fueron impresos también estos números, ¿no? De Zúñiga y Ontiveros con las fundiciones. Híjoles, ya me quedé muy atrás. Bueno, las imprentas que defraudan a las verdaderas imprentas, en la solicitud de Rangel de 1785 se conserva el informe que hace Ogal, este impresor mexicano, y le piden a él que dé su parecer para que saber qué dicen ellos sobre el trabajo de Dimas Rangel. Lo que hace Ogal es primero hacer una reseña histórica muy breve sobre las imprentas mexicanas establecidas en el siglo XVIII. Habla de todas las imprentas menos de aquellas imprentas chiquitas, ¿no? Estos impresores fugaces, ni los menciona ni por error. Entonces, de ahí, de algún modo, él ya está separando los grandes talleres tipográficos de estos pequeños, ¿no? Y él habla, además de que a finales del siglo XVIII, ellos se denominan como verdaderos impresores o sus talleres como verdaderas imprentas. Y también, para sostener su argumento, él dice que los productos bueno, él cuando ataca a las no verdaderas imprentas y que él se reconoce como un verdadero impresor, para sostener su argumento, él dice que las empresas bien establecidas sí ganaban dinero de los impresos mayores, de imprimir un libro, pero el asunto es que a veces solamente imprimían un libro al año y esa ganancia pues no le daba para pagar a todos sus operarios. Entonces lo que pasaba es que tenían que dedicarse a las menudencias y es lo que él va describiendo aquí, que son, y cito porque este texto es de su propia letra, dice, ¿no? Cuando él diferencia las verdaderas imprentas de las que no son verdaderas imprentas, dice las primeras, dice, son aquellas que se componen de muchos pliegos y hacen un componente volumen. Las obras chicas son las que no pasan de un pliego de papel y estas son solamente las que mantienen las oficinas. Aquí está diciendo que los impresos mayores no les sostienen, sino las menores. No es que tanto les den ganancias, sino son los que le están generando, digamos, el circulante para para su negocio. Dice, porque las obras grandes, a más de ser pocas, son muy costosas en estos reinos y de muy poca utilidad para los impresores. Es decir, a lo mejor a un autor le importa mucho publicar su libro, pero para un impresor no era un negocio, es decir, no podía ganar. Si no pagaba la obra completa, pues no era un negocio para el impresor. O sea, él ganaba y ya sabrá el autor si vende o no vende sus libros. Él ganaba, digamos, por hacer el trabajo completo, ¿no? Y dice, y las chicas son más frecuentes, por consiguiente, el único fomento de las oficinas sin las cuales sería imposible el que subsistieran. Y bueno, siguiendo en su argumento, él dice que las imprentas que defraudan sus trabajos, defraudan esos trabajos de menudencia, ¿no? De papeles sueltos, y que provoca que se puedan falsificar, ¿no? Muchos papeles de importancia y da un número, ¿no? Desde los billetes de lotería, las boletas del Montepío, etcétera. Y aquí puse los ejemplos, los dos primeros de arriba los van a ver expuestos en la exposición, que es un billete de la Real Lotería, también el de abajo es otro billete de la Real Lotería, y el de en medio es una cédula de confesión, y son muy pequeñitos, ¿no? Obviamente se imprimían en un folio, pero pues se recortaban tantos como se necesitaban, ¿no? Y aquí les pongo imágenes, que es lo que van a ver un poco en la exposición también de estos papeles sueltos. Aquí en el colegio hay un número de ellos que también su sobrevivencia es muy escasa. Muchas de las veces sobreviven como testigos dentro de un libro o de algún coleccionista que desde hace mucho tiempo se dedicó a buscarlos, ¿no? Y en este caso son los que quedaron resguardados en los almacenes de los talleres desde los Zúñiga, digo, desde los Jauregui hasta los Valdés y los Abadiano. Y también dice que muchas de las oficinas que defraudan su trabajo son las oficinas de láminas, es decir, aquellas que se dedicaban a grabar solo imágenes. Y en el colegio tenemos un impreso hecho en lámina, pero no de imagen, sino de letra.
Entonces se grababa la lámina y al parecer era más económico imprimir así. Entonces muchos recurrían a este tipo de trabajo y por eso también se quejan estos verdaderos impresores, entre comillas, ¿no? De que les están defraudando inclusive las oficinas de láminas, ¿no? Dice, porque también usurpan, dice, ponen afuera en sus talleres, dicen, imprenta donde se hacen todo género de obra, ¿no? Es decir, porque muchas de las veces ellos funcionaban como agentes intermediarios, le trabajaban a alguien, iban a un taller y ellos decían, no, pues yo soy el autor, o sea, ellos como si ellos fueran los que estaban solicitando el trabajo, pero ganaban a través de ellos, ¿no? Y lo que sí también podemos ver es que estos grabados que se hacían en letra, si se equivocaban ya no se podía corregir porque tendría que volver a limar toda la lámina y era una pérdida de algún modo. Entonces, muchas de las veces los errores ya aparecían y en el caso del colegio que se conserva hasta la parte de abajo, dice, el apellido del ilustrísimo, están hablando de un obispo que concedió indulgencias para esta oración jaculatoria, dice, se olvidó, es Menocchio, ¿no? Está haciendo una corrección. Lo que en un texto con tipos móviles se podía corregir cuando se hacía una prueba, en este caso pues ya no se podía corregir, se tenía que volver a hacer, ¿no? Bueno, podemos ver como también estas deficiencias. Seguramente si volvían a limpiar la lámina, pues era un gasto del trabajo del grabador y pues eran pérdidas hasta cierto sentido, ¿no? Y bueno, ya para ir finalizando, les voy a hablar de Mariano de Aguilar en Querétaro. Él solicita hacia 1790 y 1791 al ayuntamiento que le den licencia, porque él en su petición dice, hallándome con habilidad bastante para grabar caracteres de letra y número para imprenta, guiado así del amor patricio, esta idea de lo patricio, de lo local, como también interesado en la utilidad que pueda proporcionarme la empresa. Es decir, él está pensando sí en la utilidad de la ciudad, sí está pensando en la utilidad de su negocio que le pueda beneficiar a él, e inclusive dice que también él va a aportar, ¿no? Dice más adelantito, si mal no me recuerdo, lo puse aquí, que él va a aportar al erario público, digamos, a la hacienda, al haber del rey, ¿no? Como diciéndole, pues si ustedes me lo permiten, yo les puedo también abonar y veamos que a finales del siglo XVIII, pues la corona está necesitada de mucho dinero, ¿no? Para enfrentar estas guerras, ¿no? Y él mismo asegura que sabe fundir, ¿no? Sabe tallar los punzones, sabe hacer punzones para hacer matrices, para fundir letras, es decir, que conocía todo. ¿Cómo lo aprendió? Seguramente a lo mejor ahí en un cursito de los sábados que dio Jerónimo Gil, ¿no? Seguramente por ahí aprendió o viendo a otros, ¿no? Como Dimas Rangel quizás, o a Flores Coronado, o a los que hicieron tipo letras para los Zúñiga y Ontivero y para los Jáuregui, ¿no? Y entonces el ayuntamiento de Querétaro le dice, sí, ponte imprenta, pero pues el permiso lo da el virrey, solicítaselo al virrey, y ay, pues le manda al virrey, le dice, no, pues mira que acá, yo, dice, inclusive en su petición dice, denme el privilegio, dice la letra, ¿no? Que otro ninguno pueda imprimir convites, ¿no? Son estas invitaciones, esquelas, estampas, etcétera. Pues hay varios que valiéndose, escuchen, esto es muy interesante, valiéndose de la letra hecha, pues por haber venido uno de esa corte y desparramar por venta varios cajoncitos de letra de los que están usando aún sin la licencia. Me seguirá daño notable. Curiosamente, el virrey, al recibir esta petición, le pide a los impresores, ya no es solo a Ogal, sino a los tres grandes impresores, Ogal, Jáuregui y Ontiveros, que den su parecer. Ellos dicen, pues él mismo se está acusando aquí de que él fundió letras y está prohibido fundir letras, ¿no? Obviamente ellos habían fundido letras también, pero pues no van a decir nosotros también, ¿no? También le empiezan a decir, no es rentable, está más cerca de la Ciudad de México y le sale más económico venir a imprimir a México que imprimir en Querétaro, ¿no? Además, dice, no tiene grabadores de láminas y los grabadores de láminas no se van a mover a la provincia por un pago menor. Ellos buscan un pago mayor y recordemos que también Telles Girón empieza sin un grabador de láminas, ¿no? Ya hasta 1797, que cuando él trae y lo anuncia con bombo, ¿no? Tenemos un grabador de láminas, ¿no? Que era costoso traer a alguien, ¿no? Que pudieran pagar esto, ¿no? Y estos, en el informe que dan ellos, pues lo que preguntan es eso, dice, ¿qué puede esperar un impresor en Querétaro e impresos que seguramente no podrá desempeñar? Obras de consideración, está hablando de libros grandes, ¿no? Que pues ni aún con oficiales puede contar, es decir, no tiene operarios, ¿no? Respecto a que los pocos que se han dedicado al arte tipográfico y están destinados y solo mudarán de domicilio en el caso de mejorar de proporciones, que por seguro no se les facilitarán. Y en esta misma petición dice, ¿y para qué les damos permisos si ni van a durar? Y mencionan a Dimas Rangel, ¿no? Como es el caso de Dimas Rangel, dice que pues empezó todo bien, pero pues sus productos malos, inclusive dice, nos satirizaban en el extranjero. Y bueno, yo he localizado dos impresos en Querétaro.
uno que es que es una carátula de un libro de un notario, y como pueden ver, pues ahí se ve toda la impericia, no estoy poniendo el ejemplo, porque son tres, en el mismo libro aparecen estos tres impresos, que es el mismo aparentemente, pero si lo vamos analizando, tiene cada uno su variante. El de arriba, de la derecha, ¿de qué lado es el que está, digamos, en la carátula? El segundo es el que está abajo, y hasta el último, hasta la última foja, aparece bueno, de más. Yo decía el de la derecha, bueno, el que está más hacia acá, ¿no? Y vamos a ver que hay variaciones de entrada, no contiene esta orla que es como una pleca que enmarca al letrero, y lo otro es que aparecer en la primera aparece un error en compensivo, dice compensivo, no tiene la R. En el segundo, que es el de abajo, como que le quisieron agregar ahí con tinta y dice comprensivo, y en el último sí le agregan la R, comprensivo, inclusive le ponen tilde a la I, le ponen el puntito a la I, pero curiosamente cuando intentan corregir esto, se equivocan ahora en la palabra instrumentos, en el segundo es instrumentos y en el tercero dice instrumentos, ¿no? Ahí pues parece ser que esto se hizo compusieron el texto, pero al momento de corregir se les movió, y cuando quisieron volver a ordenar, pues como los tipos, como vamos a ver ahorita en la muestra, están al revés, desde luego. Entonces, poderlo leer al revés hay que tener como mucha capacidad, ¿no? Y bueno, este es uno de los casos, y el otro caso es el que les hablaba al inicio, y podemos ver que aunque sí tiene esta letra bonita capital, ¿no? Y este otro adorno tipográfico que es una cruz, podemos ver ahí honra y fama, ¿no? Hace toda una curvita así. ¿Por qué? Porque no está bien alineado, no está bien enderezada, no tiene tampoco, está bien justificado, desde luego está todo bailando. Y ahí les decía, dice, una de las frases dice, quedaremos muy agradecidos, y la N, ponen la N en vez de U, no la corrigen, y yo hice un ejercicio al otro lado, volteando la N, y es como una U, ¿no? Entonces pero no lo corrigieron, no sé si no lo notaron, o inclusive también no pudieron corregir acá, bachiller doctor José de Mesa, y ponen la R antes de la D, porque como al estar a la inversa, pues quien lo compuso, pues lo puso mal, ¿no? Ya hice yo el ejercicio de voltearlo, y pues así es como debió haber quedado, ¿no? O en el caso de la ñ, la única ñ que aparece es una I sin el punto, y yo hice el ejercicio de poner otra N y poner otra I sin el punto, y es una ñ arriba y abajo, entonces ni se distingue bien cuál es. Entonces ellos trabajaban con sus limitados recursos, ¿no? Y pues bueno, ya este es otro que todavía lo tengo que analizar, es uno que aparece reproducido en una revista, pero parece ser que la reproducción como que estilizó demasiado, entonces necesito ir al archivo para verlo específicamente ya, digamos, de manera directa, y poder analizarlo. Y también es queretano, ¿no? Y bueno, pues solamente finalizar con esto, que las imprentas portátiles o imprentillas fueron denunciadas en 1808 y se recogieron a sus dueños, y decían que eran cajitas con hasta 27 letras, o sea, solo era el abecedario prácticamente, ¿no? Con 2, 3 más. ¿Y qué pasó con esas que se recogieron? Se mandaron fundir y se vendió el metal. Entonces, si de por sí una imprenta grande no han sobrevivido sus enseres, imagínense de estas pequeñas que eran cajitas, ¿no? Y lo otro es de la imprentita de Alejo Infante en Armadillo, en San Luis Potosí, pues se conoce que es el que está en medio, es el que está expuesto aquí en el Colegio de Jalisco, y el otro lo encontré en un archivo en Lagos de Moreno, y pues parece que es un poquito de mejor calidad y está más ad hoc con las modas de la época, y que pues parece ser que es un diseño de su propia letra, ¿no? Que él mismo talló. Al parecer, al inicio empezó tallando de madera, pero después hizo algunas aleaciones. Y es muy interesante la historia de Alejo Infante, porque él quiere mejorar si se mueve a Zacatecas para aprender ya hacia 1824 de las nuevas imprentas que estaban llegando a México. Y bueno, con esto concluir. Muchas gracias.